Muy bien, mis queridos cordados, pues sean bienvenidos ya a este tercero y último video del tema niveles de organización. Recordando que en el video número 1 trabajamos con el nivel molecular, yendo desde los átomos hasta las macromoléculas. En el video número 2 trabajamos con el nivel celular, yendo desde organelos celulares hasta individuos. Y en este tercer video hablaremos con la parte ecológica, que va desde la población hasta la biosfera. Hay que entender que en el nivel ecológico, el nivel más simple sería el nivel de población. El nivel de población es un conjunto de organismos o individuos, todos de la misma especie, que pueden entrecruzarse, es decir, reproducirse entre ellos, pero además deben tener la característica que produzcan una descendencia fértil. Por ejemplo, esta población de cebras tiene la capacidad de reproducirse entre machos y hembras, generar descendencia, pero además esta descendencia es fértil. Les pongo un contraejemplo. Este es un ligre. El ligre es el producto de un macho de un león con la cruza de una hembra tigre. Logramos reproducirlos, logramos generar descendencia, pero al ser dos especies distintas, este ligre es infértil, debido a que eran dos poblaciones distintas o dos especies distintas. Esa es la característica importante de una población: conjunto de organismos de la misma especie. El siguiente nivel es el nivel comunidad, también llamado comunidad biológica. Aquí es cuando yo reúno a un conjunto de poblaciones de especies distintas, como vemos en la imagen, que ocupan un área determinada. Aquí veo distintas especies de aves. Por ejemplo, este búho es una especie distinta a lo que sería tal vez este cau, como nosotros le llamamos. Tenemos poblaciones de mamíferos, como esta rata, poblaciones de insectos, como esta araña, poblaciones de algunos anélidos, como este gusano de tierra, como estos hongos, como distintas plantas que hay. Por lo tanto, tengo poblaciones de distintas especies habitando un área determinada, por lo tanto tengo una comunidad biológica. Las comunidades evolucionan. Todas las comunidades que conocemos no iniciaron como las conocemos en la actualidad. Arrancaron tal vez con algunas especies pioneras y conforme fue avanzando los años, fueron cambiando sus especies hasta llegar a la comunidad clímax, que es una comunidad final y estable, producto de una serie de cambios durante un desarrollo, la cual tiene la capacidad de perpetuarse a sí misma y está en equilibrio con el hábitat físico. Podríamos decir que es una comunidad biológica madura, también llamada comunidad clímax, en la cual todo está perfectamente relacionado y en equilibrio. Cuando dos comunidades se unen, no notamos los cambios porque muchas veces hay una zona intermedia entre una comunidad y otra. A esta comunidad intermedia se le conoce como ecotono. Aquí tengo una comunidad o un ecosistema terrestre, una comunidad acuática, y esta zona que vemos acá es la que se conoce como ecotono, que es esta zona de transición entre dos comunidades, o pueden ser entre dos o más comunidades diversas. Es esta zona de unión. Las comunidades biológicas, que incluye a todos los elementos bióticos que viven en una comunidad, pueden unirse a los factores no vivientes, también llamados factores abióticos. La unión de estos dos factores, bióticos y abióticos, en la cual los organismos actúan de manera recíproca,
se conoce como ecosistema. En conclusión, un ecosistema son todos los elementos abióticos más los elementos abióticos, es decir, sin vida. Aquí, si yo considero solo a los seres vivos, sus relaciones y los niveles tróficos, tendría los factores abióticos. Pero si a esto le sumo, por ejemplo, la concentración de oxígeno disuelto en el agua, la temperatura del agua, la presión atmosférica en ese momento, la cantidad de calor producto de la luz solar, la temperatura del ambiente, ya estoy considerando los factores abióticos. Por lo tanto, al tener ambos factores, estoy hablando de un ecosistema. Muchas veces podemos clasificar a los factores abióticos en dos grandes grupos. Los químicos sería el pH, la composición del suelo, agua y aire, y las sustancias químicas que yo puedo encontrar en el ecosistema. Y los factores abióticos físicos serían la luz, la temperatura, que es el factor abiótico más influyente o más impactante en el ecosistema, la lluvia, los vientos, la altitud y la latitud, también son elementos abióticos junto con la atmósfera, la presión atmosférica y la presión hidrostática, y estaríamos hablando de un ecosistema acuático. Todos ellos serían factores abióticos físicos. Los factores bióticos muchas veces consideramos que son solo los seres vivos que habitan ese lugar, y ese es un grave error. Los factores abióticos, además de los seres vivos, incluyen las interacciones entre los seres vivos del ecosistema, es decir, su simbiosis, sus relaciones de mutualismo, comensalismo, amensalismo, etc. También los factores abióticos incluyen los distintos niveles tróficos que se encuentran en el ecosistema, es decir, los productores, los consumidores y los descomponedores que se encuentran en dicho ecosistema. Estos tres elementos incluyen a los factores bióticos. Algunos autores, como Biggs, el libro de biología del 2008, considera el bioma como un elemento o un nivel trófico, un nivel de organización. Realmente la mayoría de actores actuales ya no consideran al bioma como un nivel de organización. Sin embargo, un bioma es un grupo de ecosistemas que comparten el mismo clima y tienen comunidades biológicas muy similares. Por ejemplo, en la selva tropical que podemos encontrar en la península de Yucatán, encontramos un clima característico y especies en común con otras selvas tropicales en el planeta. Ese sería un buen ejemplo de bioma, pero el desierto, la tundra, la taiga, la sabana, el desierto, el bosque, la estepa, son ejemplos también de bioma. Claro que hay que acordar que este nivel de organización en realidad ya casi no se usa por los autores actuales. Por último, la biosfera es el mayor nivel de organización que incluye a los demás niveles. Es la capa terrestre que mantiene la vida, que va desde la atmósfera hasta las profundidades del océano, hasta el fondo de las cuevas que se encuentran en la litosfera. Es este hermoso planeta el cual seguimos destruyendo año con año y que si no lo cuidamos no sabremos qué hacer, porque es el único hábitat que podemos ocupar los seres humanos. La biosfera está formada por tres elementos: la parte de la atmósfera, la hidrosfera, que incluye los océanos, ríos, lagos, cenotes, y la litosfera, que incluye a los continentes, siendo la biosfera el nivel máximo de organización. Podríamos analizar la propuesta de Solomon, que nos dice que los niveles de organización, él arranca con las moléculas para pasar a las macromoléculas. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de agua, una macromolécula que sería un lípido, de ahí a los organelos como esta mitocondria, esta célula, que es una célula animal por ausencia de pared celular, que cuando se unen con otras células forman un tejido,
Muchas veces el conjunto de tejidos me da a los órganos, un conjunto de órganos haciendo una función forma un sistema, como ese sería el sistema esquelético de este elefante, y el conjunto de todos los sistemas y aparatos forman el organismo, el elefante como tal. Cuando varios elefantes de la misma especie se reúnen en una zona y son capaces de reproducirse y generar descendencia fértil, tenemos una población. Pero en realidad, las poblaciones interactúan con otras poblaciones biológicas: pasto, elefantes, jirafas, este zorro, este árbol. Son poblaciones de distintas especies en un área determinada, por lo tanto tengo una comunidad biológica. El conjunto de comunidades biológicas más los elementos abióticos, como podrían ser los elementos físicos, abióticos físicos y abióticos químicos, me daría un ecosistema. Y el conjunto de todos los ecosistemas que se encuentran en nuestro planeta forman a la biosfera, con sus tres elementos: atmósfera, litosfera e hidrosfera. Como verán, fuimos de lo más simple a lo más general. Esta es una característica de los niveles de organizaciones. Los primeros niveles, hasta macromoléculas, sería el nivel químico; de organelos hasta organismos sería el nivel biológico; y de población hasta biosfera sería el nivel ecológico bajo mi propuesta. Pues no me resta más que agradecerte tu atención. Nos vemos en el siguiente tema. No te cuesta de nada un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima y mucha suerte.